Y llegamos a miércoles 8 de julio de 2026. Las noticias están listas, servidas para ustedes justo al mediodía. Vamos a revisar lo que pasa en Guatemala y el mundo. Somos la emisión en directo del noticiero Guatevisión y estamos por Prensa Libre Radio. Comenzamos. Un nuevo capítulo se abre en los señalamientos contra el rector de la Universidad de San Carlos. La Procuraduría General de la Nación anunció que actuará en lo que llamó el momento procesal oportuno, mientras crecen las expectativas por el avance de las investigaciones. Les contaremos. Y hay atención a los cambios que están existiendo en seguridad en nuestro país. El gobierno anunció que prepara una nueva normativa para regular la venta de distintivos de la PNC, al tiempo en el que pide evitar el uso de uniformes que puedan confundir a la población. Les contaremos más. Y la paz parece estar descartada en este momento. Una vez más, en Medio Oriente, Donald Trump ha dado una terminada tregua a este momento. Esto con Irán, tras el reinicio de los ataques. Los mercados en los precios de los combustibles también se disparan. Les contaremos cuáles serán las consecuencias para Guatemala. Y a propósito, nuestro país, la antigua Guatemala, está lista para volver a brillar literalmente. El Festival de la Luz regresa justamente ahora en julio con espectaculares proyecciones, también arte digital y edificios iluminados que transformarán por completo la ciudad colonial con un escenario para visitar. Tenemos reporte. Vamos a hablar de estas y otras noticias a partir de este instante. Periodistas y equipo de producción preparados. Les saluda Elsa Mariana García. Bienvenidos y suscríbanse desde ya a nuestro canal de YouTube en directo, Noticiero Guatevisión 13 horas. Allí nos encuentran y también fuera de Guatemala, guatevisión.com. A propósito, hoy muchos están hablando ya del bono 14 y les tenemos hoy recomendaciones con un experto para hablar acerca de cómo hacer que el dinero abunde y que tenga un buen destino. No se lo pierdan. Comenzamos con esto. Y vamos con esta noticia. 4 personas fueron arrestadas durante el mismo número de operativos de la policía en Santa Cruz de El Quiché, hasta donde van nuestras imágenes. Y es en medio de una investigación que se da todo, ya que buscaban a una banda de ladrones de motocicletas. Las autoridades nos informaron que localizaron 6 motos, de las cuales 4 tenían reporte de robo, pero las otras 2 también fueron consignadas debido a que no lograron demostrar que tenía una procedencia legal este tipo de vehículos, y las autoridades siguen investigando el caso. Y escuchen esta noticia. Un niño de 2 años quedó en medio del fuego cruzado en Chimaltenango, pero sobrevivió. Bomberos municipales departamentales fueron desplegados a la colonia Alameda en Chimaltenango tras el reporte de un violento tiroteo que estaba precisamente en la zona y que también involucraba al menos una motocicleta. En la escena se encontraron con 2 personas que yacían en el asfalto y fueron declaradas muertas en el lugar precisamente por la balacera, y por fortuna encontraron a este pequeñito de 2 años que estaba en el mismo momento del cruento tiroteo, pero salió ileso. Por ahora no queda claro si el niño tiene algún tipo de parentesco con alguna de las víctimas mortales. Y el sonido de las balas también activó los servicios de emergencia, y es que recibieron constantes llamadas pidiendo auxilio. Los paramédicos de los bomberos municipales llegaron hasta la zona 11 de Misco, en donde se encontraron con un hombre de 42 años. Él tenía una herida de bala en la pierna derecha. Tras detener la hemorragia, inmediatamente le llevaron al Seguro Social de Accidentes. Las primeras investigaciones revelan que se habría tratado de un asalto violento y que esto podría estar detrás de esa balacera. Y por andar armado de forma ilegal fue arrestado un hombre en San Lucas, Zacatepeques. Este sujeto fue detenido por una denuncia que alertaba que el hombre tenía en su poder una pistola, pero que no tenía permiso para usarla, un permiso legal. En otro operativo, un hombre fue detenido en el Tejar Chimaltenango para que enfrente cargos por encubrimiento propio, aunque los detalles por ahora no han trascendido. Sin embargo, los registros policiales revelan que ya había sido capturado en 2010 por extorsión. Mientras tanto, en Jutiapa, agentes recuperaron una motocicleta que contaba con un reporte de robo desde diciembre de 2025. Las autoridades continúan investigando todos estos casos.
Y 3 hombres sospechosos de ser parte de una banda de robaautos fueron detenidos tras una persecución policial en la zona 7 de la capital guatemalteca, poco después de haber robado precisamente un auto. Era un pick-up. Los presuntos atracadores abandonaron el vehículo robado al notar la presencia de los agentes de la policía e intentaron escapar en una motocicleta, pero fueron interceptados de inmediato. Entre los detenidos figura un ciudadano hondureño y 2 presuntos integrantes del barrio 18. Durante el operativo, además, les incautaron una pistola, 4 teléfonos celulares y se recuperó el vehículo que había sido robado poco antes. La policía investiga a los hombres, pero particularmente al ciudadano hondureño que ya había sido detenido en mayo de este año por su presunta participación en otro robo de autos. Y agentes policiales hicieron un operativo para identificar y perfilar a conductores, escuchen de qué transporte, mototaxis. Esto ocurrió en el Cantón Nuevo de Palencia. Una ola de violencia se ha desatado en aquel lugar y vincula precisamente a este tipo de pilotos. Durante las acciones, las autoridades identificaron a 50 personas, también inspeccionaron 14 motocicletas y 23 mototaxis. Además, solicitaron por lo menos 77 solvencias a los conductores en la zona. Las acciones oficiales continuaron y 2 motocicletas fueron consignadas, una porque no tenía documentos legales y la otra había sido inactivada para transitar. Y una obra pública está destruida y no se sabe si se trató del despiste de los ciudadanos o hubo maldad en los hechos. Vean las imágenes, son videos que están ahora mismo circulando en las redes sociales y muestran a varias personas caminando sobre el pavimento que ha sido fundido recientemente. Esta es la zona 1 de Totonicapán. Según las autoridades municipales, los trabajos de pavimentación fueron realizados la noche del martes. El concreto aún se encontraba en un proceso de fraguado o secado cuando la gente, sin pensarlo, empezó a caminar por el área, echando a perder básicamente el trabajo. Fuentes municipales revelaron que el daño de la superficie recién construida podría obligarles a hacer reparaciones o incluso volver a empezar. El video ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Queremos su opinión en @Guatevisión. Y en otros temas, tras 4 días de intensa búsqueda, el Ejército de Guatemala lo ha confirmado. Hicieron el hallazgo de el soldado desaparecido, pero fue encontrado sin vida. Era el soldado especialista Nicolás Felipe Ordóñez Canto, quien permanecía desaparecido desde el accidente aéreo que tuvo lugar el 3 de julio pasado en Chimaltenango. Ordóñez Canto formaba parte de la Brigada Humanitaria y también de Rescate del Ejército y participaba en una misión cuando se registró que la nave también se viniera a tierra y él desapareciera. Por ahora está en desarrollo una investigación para determinar oficialmente las causas de su muerte. El Ministerio de la Defensa, por su parte, ya ha dado información. Ha expresado sus condolencias también a los familiares y amigos y a los compañeros del rescatista, a quien reconoció por su entrega, valentía y compromiso en el cumplimiento del deber. Que descanse en paz el soldado de primera. Y cambiamos de tema, es importante saber de las condiciones climáticas para esta jornada, para toda la tarde. Aquí les tenemos los detalles. Un gobierno ambulante con servicios médicos incluidos. Ahora les contamos cómo ocurrirá esto. Estamos hablando de la Jornada Móvil 2026 que fue inaugurada en el Salón Municipal de San Felipe Retaluleu con la participación de, escuchen esto, 25 instituciones por lo menos, todas del Estado, que durante 4 días se acercará con los servicios a la población. La actividad busca facilitar la realización de todo tipo de trámites, reducir el tiempo y los costos de traslado para los lugareños. Entre los servicios que estarán disponibles
se encuentran la emisión y renovación de pasaportes, licencias de conducir, certificados del RENAP, antecedentes policiales y lo que les decía, incluso consultas médicas, vacunación, orientación sobre programas sociales, asesoría para los agricultores y atención en temas laborales, incluyendo la recepción de hojas de vida para quienes andan buscando un empleo. Esta jornada estará habilitada a partir del 10 de julio y tendrá un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos por las declaraciones de los organizadores. Los invitamos a que puedan asistir y tener un beneficio propio de alguna institución que ustedes deseen. Acá tenemos al Instituto Guatemalteco de Migración, el tema de pasaportes, como también los compañeros de extranjería y control migratorio. Ya este es nuestro segundo día aquí en el salón frente a la iglesia y los invitamos para que se vengan a conocer nuestros servicios que trae pasaportes, también la subdirección de extranjería. Usted puede renovar su pasaporte, puede sacar su primer pasaporte. Y allí tienen entonces esos datos, ojalá los puedan aprovechar. Les adelantábamos hace un momento que hay varias personas que llegaron, ya sea por un accidente o por una enfermedad, a los hospitales, pero sus familiares les dejaron abandonados en el sitio. Queremos entender qué es lo que está pasando y qué tan frecuente es eso, por lo que vamos ahora a hacer un enlace con uno de nuestros periodistas para entender un poco más de esta jornada. Y está Mabel Saucedo. Mabel, cuéntanos más. Elsa Mariana, buenas tardes, amigos de Guatevisión. Estamos en el Hospital General San Juan de Dios dando seguimiento específicamente este tema de pacientes que han sido abandonados. Y hoy nos acompaña el licenciado Carlos Dios, trabajador social de emergencias del hospital, para que nos pueda confirmar cuántos casos tienen ustedes al día de hoy y qué cualidades o características tiene cada uno de ellos. Muy buenas tardes. Activos tenemos 12 pacientes, 3 mujeres, 9 hombres y actualmente pues se encuentran en situación de abandono, ya que no cuentan con algún familiar que pueda hacerse cargo. Tenemos 2 pacientes con discapacidad, tenemos adultos mayores, tenemos también adultos, ¿verdad?, en edad productiva, sin embargo tienen algún diagnóstico, tienen alguna discapacidad que los limita para poder irse por sus propios medios, ¿verdad? Y pues activamente ahorita en el hospital tenemos estos 12 casos activos. Claro, y acá, ¿qué edades oscilan? Y también si alguno de ellos en algún momento sí ha tenido acercamiento de familia o por qué se señala que están abandonados. Sí, tienen entre la edad de 37 años hasta 70, 80 y 90, el más grande, ¿verdad? Y pues lastimosamente no hemos encontrado recurso familiar y es por eso que no han podido egresar de este centro asistencial, porque no hay ningún familiar que se pueda hacer cargo de los pacientes. Claro, y es que también acá nos acompaña la licenciada Lilian Ambrosio, ella es trabajadora social de cirugía de hombres, para que también nos pueda ampliar detalles, porque vemos que acá estamos justo con 2 de los pacientes que tienen discapacidad y que no han sido ubicados, ¿verdad? Para que usted nos cuente más detalles de ello. Así es, actualmente contamos con 3 personas en estado de abandono, ¿verdad? 2 pacientes de ellos son huéspedes de PGN, no contamos con un lugar donde puedan ser cuidados de forma integral y ellos tienen una discapacidad física y también intelectual, por lo que es muy difícil ubicarlos en algún lugar. Están actualmente en lista de espera en 3 hogares y pues esperando, ¿verdad? Pero para eso ya llevamos más de 6 meses con ellos acá dentro del hospital. También contamos con otra persona de edad, pues 59 años, adulto, pero no adulto mayor. No brinda datos y tiene pues también una discapacidad, no logra dar información de su familia y pues que puedan verle sus rostros, ¿verdad? Si podemos ubicar a su familia, si alguien reconoce, ¿verdad? Que pueda abocarse acá al hospital para que puedan dar su información y poder contactar a su familiar. ¿Qué edades tienen ellos 2 que tienen discapacidad? Juanito tiene 30 años de edad. Lázaro no tenemos ningún dato, no tiene ningún registro actualmente y 58 años el adulto. Gracias por esos detalles, es parte de lo que podemos señalar, pero no solamente en este hospital hay pacientes que han sido abandonados, también el hospital Roosevelt señala que al menos tiene 8 pacientes de 30 años en adelante hasta 72, quienes ya podrían ser dados de altas, pero como no tienen algún familiar, entonces continúan como huéspedes en estos centros asistenciales. Parte de la información que tenemos con imágenes de Juan Diego González, regresamos al estudio central.
Gracias, Mabel. Qué pesar haber visto esta historia, y si ustedes tienen información para dar con los familiares, por favor, comuníquense con el hospital. Vamos a otros asuntos. La Procuraduría General de la Nación, como les adelantábamos, informó al diputado Orlando Blanco que esperará lo que llamó el momento procesal oportuno para actuar en los casos penales relacionados con el rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos. Según la respuesta de la PGN, su intervención dependerá de las acciones que inicie el Ministerio Público, institución que actualmente es dirigida por el fiscal Gabriel García Luna. La entidad también explicó que su participación se desarrollará conforme avance ese proceso penal y de acuerdo con las facultades que le otorga la ley. También el pronunciamiento surge tras una consulta realizada por el legislador sobre el seguimiento a las denuncias que han sido presentadas en contra de Mazariegos. Y una delegación de 22 empresarios de la Federación Empresarial de Japón está realizando una visita a nuestro país, aquí mismo en Guatemala, para participar en una reunión de empresarios orientada a fortalecer los vínculos económicos entre ambos países. En la agenda, los representantes del sector privado japonés sostuvieron un encuentro con el presidente Bernardo Arévalo y también con otras autoridades del gobierno. Durante esa actividad, las autoridades explicaron que tenían que destacar la visita, que reflejaba un interés importante en el sector japonés de ampliar las oportunidades del comercio y la inversión en Guatemala que hizo nuestro mandatario a la región. Este encuentro también es un seguimiento precisamente de la cooperación económica impulsada desde aquel encuentro. Y en otros temas, el Ministerio de Economía informó que Leslie Ivonne Sicap González ha presentado su renuncia al cargo de directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, conocida como DIACO. Y esto lo hace, según dijo, por motivos personales. Según el comunicado oficial, la renuncia cobró vigencia este 7 de julio y la cartera ya inició el proceso de transición para designar a la persona que asumirá la dirección de esa institución. El Ministerio de Economía también explicó que la DIACO continuará prestando los servicios incluidas también las acciones de verificación, la vigilancia en los mercados y la atención a consumidores, mientras se complementa este relevo administrativo, sobre todo ahora cuando hay verificaciones por el pago del salario adicional, el bono 14. Gracias por conseguir información importante a través de nuestros periodistas. Estamos en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión y Prensa Libre Radio. El Ministerio de Gobernación proyecta invertir alrededor de 10 millones de quetzales para instalar los bloqueadores de señal para celulares y también impedir el uso de Internet en 8 cárceles de nuestro país. Busca, según explican, detener los delitos que se cometen desde las prisiones. Oscar Vázquez investiga el tema y tiene otros detalles importantes. Oscar, buenas tardes, adelante. Elsa Mariana, buenas tardes, qué gusto poder saludarte a ti, a quienes nos ven a esta hora a través de Guatevisión. Contarte que acá en el Congreso de la República se siguen realizando las citaciones por parte de los parlamentarios a diferentes funcionarios del gobierno central de turno. Cabe resaltar, Elsa Mariana, de que en esta ocasión citaron a las autoridades del Ministerio de Gobernación. El tema central a tratar en esta oportunidad fueron los bloqueadores de señal en los diferentes centros carcelarios que se tienen a nivel nacional. Cabe resaltar, Elsa Mariana, además de ello, de que también se abordó el tema de la cárcel de Izabal, derivado a que semanas atrás la Corte de Constitucionalidad hizo mención de que este mismo amparo debía ser conocido por la Corte Suprema de Justicia, por lo que los trabajos en teoría deberían de continuarse realizando. Pero como mencionaba anteriormente, los bloqueadores de señal fueron el tema principal de esta citación y estas han sido las declaraciones de la viceministra. En este momento son 2 mesas importantes las que acabamos de activar. La primera es la financiera, porque necesitamos que el dinero se encuentre en los renglones presupuestarios necesarios para poder levantar el evento. Y la segunda es la técnica, porque necesitamos establecer las bases. Nosotros prevemos que si nos apresuramos y existe compromiso de parte de todos los que participan en el evento del Ministerio de Gobernación, al finalizar este año fiscal ya podríamos tener la licitación adjudicada. De no ser así, podemos avanzar con el tema de las bases y en los primeros meses del año 2027 tenerlas. Dentro de las bases se van a establecer el tiempo que se le espera prever a las empresas que puedan ser adjudicadas para poder instalar los dispositivos.
si somos un poco altruistas, si tenemos esperanza, esperamos hacerlo este año. Además de lo mencionado por la viceministra de Comunicaciones, también se ha hecho mención que se han realizado pruebas en diferentes centros carcelarios. Específicamente se busca cubrir 28 que son a nivel nacional. Estas pruebas han consistido en telecomunicaciones, háblese de teléfonos celulares, redes de internet, computadoras, diferentes dispositivos que puedan ser evadidos o que pretendan evadir los bloqueadores de señal. Pero por supuesto usted tendrá el informe completo en nuestras próximas emisiones, no solo de este tema, sino de todo el acontecer nacional. De momento esta es la información que yo tengo para ustedes, con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Gracias, Oscar. Estaremos pendientes de ese informe del que tú nos hablas. En otros asuntos, la jueza María del Carmen Zamora declaró con lugar la solicitud hecha por Eduardo Masaya y revocó el arresto domiciliario que tenía el profesional. Además, dejó sin efecto la prohibición de salir del país y únicamente deberá cumplir con presentarse cada 15 días al Juzgado de Paz de Misco para el registro correspondiente. La defensa del profesional argumentó que debe cumplir con las atribuciones asignadas como integrante de la Junta Directiva de El CAN, ya que algunas designaciones son fuera del país. Se dio también a conocer que tiene actividades programadas en Estados Unidos y Marruecos. Masaya enfrentará juicio por el caso Corrupción Semilla y el debate comenzará el próximo 8 de diciembre. Y 34 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha fueron llevados ante un juez para responder por una serie de delitos en su contra. Todas estas personas fueron capturadas en septiembre de 2025 durante operativos denominados Rescatando el Gallito, en referencia al barrio ubicado en la zona 3 de la capital del país. El Ministerio Público comenzó con la presentación de una investigación contra todos los indicados, vinculados principalmente a asociación ilícita, extorsiones, conspiración para cometer asesinato y también están involucrados en tiroteos. En el caso de las mujeres capturadas, según la investigación, habrían recibido depósitos bancarios producto precisamente de esas extorsiones. Y damos seguimiento a otro tema en los tribunales. Agentes antisecuestros han reportado la captura del sexto implicado en el secuestro y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez, que habría ocurrido en mayo de 2025 en un sector de Villa Canales. Tras su detención, fueron llevados ya a la torre de tribunales y es allí donde deberá comparecer. Elmer Vargas nos explica un poco más de qué pasará en este proceso. Elmer, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo comenta, nosotros nos encontramos en la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B, acá donde ha sido trasladado Andrés Alcázar Crespo, de 20 años, quien está señalado por el delito de plagio o secuestro. Tal y como lo comentas, él fue capturado en un sector del municipio de Fraijanes esta mañana y ustedes pueden observar que él en estos instantes pues, se encuentra en la sala de audiencias a espera de que dé inicio la audiencia de motivo de declaración y posteriormente la audiencia de primera declaración, en donde pues podrá conocer cuáles son los hechos que le señala el Ministerio Público en torno a esta captura que se ha realizado este día. Tal y como les comentaba, él estaría implicado, según las autoridades, de pertenecer a una estructura, la cual han denominado Escorpión y que se dedica específicamente al plagio y secuestro de personas. Es importante señalar que estaría involucrado justamente en el plagio y secuestro y la desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, de 44 años, hechos que ocurrieron el 28 de mayo del año pasado, del año 2025, siempre en un sector de Villa Canales. Es importante recordar que en este proceso ya 5 personas, entre ellas su mejor amigo, ha sido enviado a juicio y que sería entonces la sexta persona. Hablamos de Andrés Alcázar, la sexta persona que estaría involucrada en este proceso, a espera de lo que pueda resolver el juez Eduardo Orozco en torno, como les comento, a esta audiencia, no solo de motivo de detención, sino también de primera declaración. Él fue traído esta mañana a torre de tribunales tras ser capturado y estaremos nosotros pendientes de lo que pueda resolverse en torno a este tema y en relación a lo que pueda resolver el juez Eduardo Orozco y más detalles que puedan conocerse en este mismo proceso. Yo regreso con ustedes a los estudios con imágenes de mi compañero Javier González, reportó Elmer Vargas. Gracias, Elmer. Un caso al que le hemos dado seguimiento, pero tenemos otros temas por revisar.
Y comenzamos con esto, el abandono de 2 bolsas plásticas en una calle de la colonia Juana de Arco, en la zona 18 de la capital del país, despertó la alerta. Y es que eran los cuerpos de socorro los que atendían la emergencia junto a las fuerzas de seguridad. Esto ocurrió en las últimas horas. Los bomberos voluntarios revelaron más tarde que en el interior de esas bolsas se encontraban los cadáveres de 2 personas. Se desconoce si las víctimas eran hombres o mujeres. La policía y el Ministerio Público iniciaron una investigación en la escena para realizar las diligencias y también establecer todo lo que habría ocurrido. También las víctimas fueron llevadas inmediatamente a una morgue. Allí intentarán establecer su identidad y la causa de la muerte. Y un cabezal estuvo a punto de volcar tras salirse del carril. Esto ocurrió en el kilómetro 63 de la ruta al Atlántico, a la altura de Guastatoya. Vean esas imágenes. Esto ocurrió justamente en el Progreso. El vehículo pesado quedó parcialmente suspendido sobre el borde de la carretera, por lo que fue necesaria la intervención de una gigante grúa para retirarlo y evitar que volcara. El percance solamente dejó daños materiales, sin embargo, el paso de este lugar en el área del norte justamente permaneció obstruido y las autoridades debieron habilitar otras rutas de momento. Y hablemos de otros asuntos. 2 hechos de violencia fueron reportados en las últimas horas, tanto en Villanueva como en Alotenango, con un saldo de 2 personas fallecidas y un hombre herido. El primero de los casos reporta un tiroteo registrado en la zona 5 de Villanueva que dejó a un hombre muerto y a otro severamente herido. Fue atendido por los cuerpos de socorro en la escena. Mientras tanto, en el sector de San José de la zona 3 de Alotenango, en Zacatepeques, un hombre de aproximadamente 20 años murió tras recibir varios disparos. Los socorristas llegaron a la escena, pero era demasiado tarde. Y vamos a otros temas. Un motorista murió luego de ser atropellado por un vehículo que, según el reporte inicial, continuó la marcha y dejando así esta escena del accidente en un sector de la montañita de la aldea Pie de la Cuesta en Zipacapa, San Marcos. Los rescatistas llegaron al sitio y trataron de auxiliar a las personas involucradas. Allí hicieron maniobras de reanimación durante aproximadamente 20 minutos. Sin embargo, para la víctima era demasiado tarde y fue declarada fallecida en el lugar. Las autoridades fueron notificadas para iniciar una investigación profunda. Y en nuestros titulares hablábamos de este tema. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ha confirmado que ya se está trabajando en una normativa para regular la venta de distintivos de la Policía Nacional Civil y reiteró hacer un llamado a las municipalidades, especialmente para que eviten utilizar uniformes que hagan que sus agentes luzcan similares a los de la PNC, porque esto puede confundir a la población. Ángel Oliva, ¿qué más sabemos? Así es, Elsa Mariana, y es que como tú muy bien lo indicas, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó que junto a la cúpula de la Policía Nacional Civil están trabajando para crear una normativa que regule la venta de distintivos e insignias de la PNC. De acuerdo con lo dicho por el ministro, esto se hace con el objetivo de evitar que indumentaria similar a la de la PNC sea utilizada por estructuras criminales para cometer actos delictivos. Estamos ahorita todavía analizando con la cúpula de la Policía Nacional Civil para ver de qué forma podemos regular esa venta de uniformes, porque sí, esto genera un riesgo, porque cualquier grupo de delincuencia organizada puede acceder a los mismos y puede suceder lo que ya ha sucedido. Entran a condominios aparentando allanamientos y luego entran a cometer actos ilícitos. El titular de la cartera del Interior también reiteró el llamado a las distintas municipalidades para evitar utilizar uniformes similares a los de la institución policial. Esto debido a que han identificado que en algunas comunas agentes de la Policía Municipal utilizan indumentaria similar a la de la PNC. Nosotros vamos a reiterar esta solicitud, este llamado a las municipalidades para que modifiquen los uniformes de las policías municipales de tránsito que aún no lo han modificado, y si no, pues bueno, el camino será presentar las denuncias ante el Ministerio Público para que inicien los procesos de antejuicio contra aquellas personas que sean responsables de no cumplir con la ley. A pesar de que ya han identificado que algunas municipalidades utilizan uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil, el titular de la cartera del Interior, Marco Antonio Villeda, indicó que se les está dando un compás de espera para que puedan cambiar estos uniformes. De lo contrario, se estarían presentando denuncias en el Ministerio Público. También indicó que a este momento no se ha presentado ninguna denuncia. Con imágenes de Byron Baiza, reportó Ángel Oliva.
Gracias por informarse con nosotros. Y la Iglesia Católica de Guatemala se prepara para un acontecimiento histórico. El Papa León XIV ya autorizó la beatificación del fraile Francisco Augusto Rafael Ramírez Monasterio tras reconocer que fue asesinado por odio en la fe en 1983. El sacerdote habría entregado su vida por el Evangelio. Vamos por los detalles de esta noticia. El 7 de noviembre de 1983, el fray Augusto Ramírez Monasterio fue asesinado. 43 años después de que esto ocurriera, este 7 de noviembre, pero de 2026, será beatificado. Son hombres entregados a nuestro Señor Jesucristo, y después de esa entrega tan fiel que cada uno lleva en su corazón, lo más importante es servir a todo ser humano como debe de ser. La Iglesia Católica en Guatemala vive un momento histórico, luego que el Vaticano confirmara que el fraile franciscano Augusto Rafael Ramírez Monasterio será beatificado luego de que el Papa León XIV reconociera su martirio al determinar que fue asesinado por odio a la fe en 1983. Habría dado su vida en defensa del secreto de confesión. Con este decreto, Fray Augusto se convierte en el primer fraile franciscano guatemalteco que será elevado a los altares por la vía del martirio, un reconocimiento reservado para quienes entregaron su vida por el Evangelio sin necesidad de la comprobación de un milagro. Es un gran ejemplo para los niños y ante todo para todo ser humano. Como parte de los preparativos, este martes una delegación de la Iglesia Católica Guatemalteca viajó a Roma para sostener reuniones y concluir los trámites con las autoridades del Vaticano de cara a la ceremonia de beatificación, que se celebrará el próximo 7 de noviembre en la finca Florencia. Se espera la asistencia entre 14,000 y 20,000 fieles, además de unos 300 sacerdotes, obispos, autoridades civiles y representantes del Vaticano, encabezados por el cardenal Marcelo Semeraro. Durante la celebración se presentará la imagen oficial del nuevo beato y será entronizado un relicario que resguarda una reliquia obtenida durante la exhumación de sus restos, como símbolo de la memoria y el legado que dejó a la iglesia. Reportó Andrea Domínguez, Jorge Palomo y Javier González. Durante este mes, millones de guatemaltecos esperan el bono 14 y cómo aprovecharlo para que no desaparezca en una semana. Para responder a esta y a otras preguntas, tenemos en esta casa precisamente, conversaremos con Walter Martínez, él es coach financiero, así que hay muchas preguntas por hacerle. ¿Cuál es el error, primero bienvenido, cuál es el error más común de las personas cuando recibimos un bono 14? ¿Nos lo gastamos, lo invertimos? ¿Qué es lo que pasa con este dinero? Primero, muchísimas gracias también por el tiempo y la invitación. Muy bien. El primer error mental creo que cometemos es creer que es un dinero extra que podemos gastar emocionalmente como querramos. Excluirlo de nuestras herramientas financieras para administrarnos de mejor manera. Y hay un tema que yo quisiera dejar un poquito para la reflexión de quienes van a recibir este bono 14, y es que recordemos que con 70% aproximadamente de nuestra economía informal, 1 de cada 3 guatemaltecos que están hoy en el ambiente laboral van a recibir el bono 14. Entonces, me parece que es un poquito de llamado a la conciencia y a la responsabilidad de saber que somos privilegiados al recibir un bono 14. Por supuesto. Quiero preguntarte, si alguien tiene una deuda, ¿qué debería hacer primero? ¿Pagar la deuda con el bono 14, ahorrar ese dinero, invertirlo en otra cosa? ¿Qué recomiendas tú? Hay una regla muy simple que es la que yo normalmente recomiendo. No es una receta mágica ni es una receta única, pero es un punto de partida y es la famosa fórmula del 50-30-20. 50-30-20. 50% lo vamos a destinar a amortizar deudas. Entonces vamos a decir, voy a amortizar deudas, la mitad del bono va a ser para eso. Listo. El 30% lo vamos a destinar a crear un fondo de seguridad para la familia o ahorro para un proyecto específico. 30%, muy bien. Y el 20% hágalo fiesta. Oh, qué bonito, es decir, sí podemos gastarlo, o sea, no hay restricciones. Sabemos que existe el tema emocional, pero si le damos una estructura y le damos un orden, creo que vamos a saber aprovechar las tres cosas. Ese 50% significa paz para el futuro.
Sin duda. Entonces, usar un 50% significa que estoy comprando paz para los próximos 12 meses. Entonces, ese 50% es clave. El 30% es un margen, un fondo de seguridad para cualquier tema. Los expertos recomendamos que entre 3 y 6 meses del presupuesto de consumo familiar lo deberíamos de tener siempre reservado. Para cualquier eventualidad, entre 3 y 6 meses, saber que estoy cubierto con un fondo de seguridad. Por eso se llama fondo de seguridad. Perfecto. Y el 20% gastémoslo de la mejor forma que podamos. Ahora, ¿cómo saber si necesito usar ese bono 14 para ponerme al día en algunas cuentas importantes y también de repente tengo una lista de compras pendientes por hacer? ¿Cómo tomar esa decisión tan importante allí? Lo primero que debiéramos de hacer es una lista de nuestras deudas y clasificarlas en 2 categorías. La primera es las que me generan carga financiera, es decir, todo lo que me genera intereses. Intereses, como una tarjeta de débito, de y en crédito, una, algo por así. ejemplo, que es de las más peligrosas. Y la segunda categoría es aquellas que no tienen una carga financiera, pero que es importante también que cuidemos nuestro nombre y honremos con pagarles. Entonces, en la medida en que yo hago mi inventario y tengo deudas importantes que pagar, ese 50% va a estar destinado a cubrir esas 2 categorías. Ok. Y si tengo compras por hacer, se me descompuso algo, necesito poner una cortina, ¿crees que pueda tomar un poco de ese dinero para invertirlo en esa parte? Por eso yo he mencionado que el 50-30-20 no es una regla única, pero es un punto de partida. Yo usaría, por ejemplo, parte del 20 o, si cabe o es necesario, parte del 30 para ciertas inversiones que yo no le llamaría gastos, que son necesarias para poder tener mejor calidad de vida. Por ejemplo, un examen médico que no me he podido hacer porque no he tenido los recursos inmediatos para hacerlos, pero que hoy es un momento adecuado. Una reparación importante para mi vehículo, que es un medio de transporte que me permite hacer mejor mi trabajo, es un momento importante para hacerlo. Una reparación en la casa de algo importante que hemos estado difiriendo porque no ha habido el recurso, es importante para hacerlo. Un electrodoméstico, y así vamos bajando de categoría en función de la pregunta que me tengo que hacer ¿es verdaderamente necesario o no es absolutamente necesario? Y ahí hay otra regla que a mí me gusta recomendar, que es la regla de las 24 horas, que cuando se puedan ser 48, que sean 48, que es no gaste en algo inmediatamente. Es decir, no vaya con el dinero en la mano a un centro comercial si está triste porque algo pasó o si está muy feliz. Exacto. Ahora, si tal vez desde tu punto de vista este es un tema tal vez más sentimental, pero ¿cuándo compramos más de manera emocional? ¿Cuando estamos tristes o cuando estamos alegres? Depende de nuestra personalidad. Somos muy dados a que las emociones nos detonan la necesidad o la ansiedad de compra. Creería que es un poco más cuando necesitamos mejorar nuestra condición emocional. Pero cuando nuestra condición emocional también es positiva, igualmente queremos gastar. Entonces yo creo que es ambas cosas, dependiendo del temperamento de cada persona. Bueno, ¿y quiénes son mejores administradores en este sentido cuando reciben ese salario adicional, por llamarle así? ¿Administran mejor los hombres o las mujeres? Tendería a decir que las mujeres. Las mujeres somos mejores administradoras. Yo pienso que a pesar de que compramos probablemente con más frecuencia por emociones. Pero cuando la mujer tiene la responsabilidad de administrar un presupuesto, tiende a ser más metódica, más cuidadosa y a saber decir no. La mujer sabe que un no es un no. Sí, eso es muy cierto. Ahora, el hombre es más permisivo. Ayúdanos a educarnos. ¿Cómo hacemos para empezar a educarnos? ¿Qué consejo nos das para tratar de mejorar nuestra situación financiera aprovechando este adicional paguito que vamos a tener por ahí? ¿Cómo empezamos a partir de hoy? Sí, partiendo de que vamos a priorizar amortizar deudas, hay 2 métodos para amortizar deudas. A uno se le llama método avalancha y al otro se le llama método bola de nieve. El método avalancha empieza por pagar las deudas que más carga financiera me generan, tarjetas de crédito. Un préstamo a alguien que me está cobrando una tarifa de usura en cuanto a intereses. Vamos a primero amortizar aquellas que me generan más carga financiera. Y así de las de más carga financiera a menor carga financiera. Ese es un método y es el que normalmente yo voy a recomendar.
Pero existe otro método que sirve mucho para personas que necesitan sentir la motivación de que están ganando algo con el pago de deudas. Y este es el que se llama bola de nieve. Y este empieza de pagar las deudas más pequeñitas a las deudas más grandes. Entonces, si yo le debo 100 quetzales a alguien, paguemos los 100 quetzales. La siguiente puede ser una deuda de 2,000 quetzales y entonces empiezo, tal vez no me alcanza para los 2,000, pero esos 100 que ya liberé, me sirven para empezar a amortizar esos 2,000. Y así me voy. Ahí lo que no diferencio es la carga financiera. Por eso es que digo que yo priorizo el método de avalancha, pero para el que le gusta sentir que ya está saliendo de la carga y que va a dormir mejor, utiliza el método de bola de nieve. Los pequeños logros, ¿no? Tratar de hacer ese check, ¿verdad? Exacto. Decir, bueno, ya voy avanzando, voy y ese caminando. dinero no es que ya lo pagué y ya me lo gasto, sino que acumulo y todos los fondos que voy liberando los uso para pagar la que sigue, y para pagar la que sigue, y para pagar la que sigue. Tan cierto. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Walter? Walter_emprende. Gracias por venir a nuestra Un placer. casa en directo de Noticiero Guatevisión. Momento de la pausa, esperamos la información sea valiosa para ustedes. Volvemos en breve. Venezuela da un paso más hacia la recuperación tras los daños provocados por los devastadores terremotos que vivieron. El aeropuerto internacional que sirve de Caracas para otras regiones está listo para reanudar precisamente los vuelos comerciales en medio de los esfuerzos que se hacen por establecer la normalidad en el país. Venezuela trabaja para restablecer las operaciones de su principal terminal aérea tras los devastadores terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio. La presidenta interina Delcy Rodríguez anunció el martes que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, reabrirá a la brevedad gracias a un plan alternativo que permitirá utilizar una pista paralela mientras continúan las reparaciones. Ubicada en el estado de La Guaira, el aeropuerto se encuentra en la zona más afectada por los sismos que han dejado más de 3.500 muertos y provocado graves daños en infraestructuras y viviendas. Desde la catástrofe, la terminal ha permanecido parcialmente abierta para recibir vuelos humanitarios y apoyo de emergencia. Rodríguez aseguró además que varios países colaboran en la recuperación de las instalaciones, mientras especialistas y militares estadounidenses participan en las labores destinadas a acelerar la reapertura. La restauración del aeropuerto es considerada una pieza clave para la llegada de ayuda y para la recuperación de las regiones más golpeadas por el desastre. Entre tanto, la Organización de las Naciones Unidas lanzó este miércoles un llamado urgente a la comunidad internacional para recaudar un poco más del dinero que se necesita para trabajar en este momento, 290 millones de dólares destinados a la atención a los damnificados por esos terremotos en Venezuela. Según la ONU, los sismos del pasado 24 de junio han dejado 3.600 personas fallecidas y miles de familias sin hogar, especialmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por la tragedia. El secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, explicó que los resultados buscan atender de esta manera los próximos meses la situación que se vive allá con 1.300.000 personas afectadas. El funcionario destacó que el plan ya está en marcha. Y la tensión en Medio Oriente se vuelve a disparar. Donald Trump ha dado por terminada la tregua que tenía con Irán tras el reinicio de los ataques mutuos en esos países, también reavivando un poco el temor acerca de la escalada y el conflicto que se ve ya en los precios de los combustibles. El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán ha terminado. Así lo aseguró el miércoles el presidente estadounidense Donald Trump, luego de los nuevos ataques cruzados entre las fuerzas de Washington y Teherán. Los precios del petróleo se dispararon de inmediato un 5% tras estas declaraciones. Por lo que a mí respecta, creo que se ha terminado. No quiero volver a tener nada con ellos, son escoria, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma y son personas crueles y violentas. Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra Irán en respuesta a los ataques contra barcos en el estrecho de Hormuz, lo que desató el miércoles una oleada de represalias contra bases estadounidenses en el Golfo. Ambos bandos reportaron haber alcanzado decenas de objetivos, y Washington revocó el levantamiento de las sanciones sobre la venta de petróleo iraní.
No hay partidos de fútbol, pero sí análisis y hoy de una manera diferente. Kevin Gordillo, bienvenido, ¿cómo estás? Nuevamente compartir espacio contigo y pues interesado para contarte todo lo que va a pasar el día de mañana. Como dices, hoy no hay partidos, pero las estadísticas, el fútbol sigue. Vamos directamente, como siempre, a nuestra sección con un análisis diferente. Vean la pantalla que Kevin nos ha preparado para hablarnos de cuáles son las llaves y las probabilidades para las próximas horas. Empecemos. Correcto, estamos viendo lo que son las llaves de cuartos de final, donde vemos a Inglaterra contra Noruega, tenemos a Argentina contra Suiza, Francia contra Marruecos, Bélgica contra España. Bien. Estos partidos empiezan el día de mañana, donde tendremos a Francia contra Marruecos en el primer partido. Primero, hagamos un análisis. ¿Cómo ves ese encuentro? Muy interesante, creo que va a ser uno de los partidos más complicados de esta fase para Francia y para Marruecos, ya que ambos vienen de ganar sus partidos anteriores. Francia contra una Paraguay que fue aguerrida, donde vimos ese 1-0 de un penal, donde vemos que Marruecos pues tuvo un partido un poquito más sencillo, pero aún así se mete a estas llaves donde pues está compitiendo, ¿verdad? Ha sido una sorpresa. ¿Cuál sería el siguiente partido? Y dinos cuáles son las previsiones para la cancha. Claro, el día viernes tenemos el partido de Bélgica contra España, donde vemos que España es candidata a pasar a la siguiente ronda, pues luego de dejar a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Creo que es uno de los partidos más interesantes que podemos ver y pues esperemos ver qué sucede, ¿verdad? Y el día sábado te comento rápidamente que tenemos dos encuentros. Excelente. El día sábado tenemos en la tarde el partido entre Noruega e Inglaterra, quienes es el partido que creo que más va a definir muchas cosas en este torneo, porque Inglaterra viene de ganar a México y Noruega a Brasil. Dos equipos completamente diferentes. Correcto. Muy bien. Pero vemos que Inglaterra pues tiene un poquito más de capacidad, un poquito más de armario en su banca para poder defender la llave. Y por último tenemos a la campeona del mundo Argentina, luego del partido que tuvo ayer contra Egipto, donde pues... De infarto. 10 minutos y remontó un partido que tenían 2-0 abajo, ¿verdad? Así es. Pues vemos una Suiza que está dando la sorpresa en este mundial, se mete en esta fase dejando a Colombia. Recordemos que esta llave que tenemos aquí y aquella llave son los países que se pueden enfrentar. Podemos ver una Francia-España en una semifinal, una Noruega-Argentina y verdad en la final podemos ver réplica del Mundial Qatar 2022, Francia contra Argentina. Uy, qué cosa más interesante. ¿Y qué probabilidades hay que se enfrenten, por ejemplo, dos de habla hispana como España y Argentina? Te cuento que sí, la finalísima fue uno de los torneos que no se dio este año, que se tenía que dar, que era el campeón de Europa contra el campeón de América. Y podemos verla en una final de ahora de Copa del Mundo, ¿verdad? Vemos a la nueva generación de Lamine Yamal, un joven de 18 años contra el último baile de Lionel Messi con casi 40 años. Lindísimo y recién cumplió años. Hasta aquí llegamos, mi estimado Kevin. Gracias por este análisis y estas proyecciones que nos da ya de las llaves de lo que se está viviendo en el Mundial 2026. Con eso vamos a la pausa. Por la noche vean el reporte completo de Kevin Gordillo. Volvemos en breve. La antigua Guatemala volverá a convertirse en un escenario de arte digital y también con una tercera edición del Festival de la Luz que se celebrará en los próximos días 17 y 18 de julio. Está llamando la atención. Esto será bajo el tema Trozos del Mundo. El evento reunirá a artistas y representantes de 9 países quienes transformarán iglesias, plazas abiertas, también espacios públicos mediante proyecciones de video que se llaman mapping e instalaciones también muy iluminadas. Los organizadores ya informaron que además de las proyecciones, las visitas en ese momento con los visitantes podrán recorrer las exhibiciones iluminadas de distintos estacionamientos de la ciudad colonial como parte de esa agenda que se extenderá durante todo julio. Un festival que promete invitar a muchos hasta la antigua. Y el creador de contenido estadounidense Kerry Mann inició una gira gastronómica por Guatemala como parte de una estrategia del Instituto Guatemalteco de Turismo para promocionar así nuestro bello país en plataformas digitales. Durante su visita, Mann ya ha recorrido mercados, restaurantes y otros sitios muy distintivos de nuestra nación y también conocerá cómo degustar platillos tradicionales de la cocina chapina. En ese momento se volverá algo muy famoso. El contenido generará así muchas difusiones en las redes sociales. Si ustedes lo encuentran, también compártanlo. A propósito de las redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como En Directo, Noticiero Guatevisión, 13 horas. Mañana una cita a la 1 del día. Buen provecho. Hasta pronto.